Probablemente el mayor terror de cualquiera al estar en mar abierto sea toparse a un tiburón, sea de la especie que sea. Sin embargo, ningún tiburón actual se compara con el mayor elasmobranquio conocido, siendo este el depredador hipermasivo Otodus megalodon. Desde su publicación formal en 1835 por parte de Agassiz, se nos brindó a un enigmático y monstruoso animal, el cual ha aparecido en todo tipo de contenido que involucre el tema de paleontología, del Cenozoico o que hable de los mayores organismos marinos descritos. Inclusive se ha llegado a fantasear de que este sigue vivo en algún lugar del océano profundo, aunque sabemos que eso es pura fantasía. Pero a la luz de un nuevo estudio presentado hace unas horas, tenemos información que nos brinda una nueva forma de ver a este masivo depredador, el cual es el favorito de muchos en esta gran comunidad. Por lo que el día de hoy los invito a que tomen asiento y disfruten de este video sobre el nuevo estudio de Otodus megalodon. Otodus megalodon pertenece a la clase de los condrictios, a la subclase de los elasmobranquios, a la división de los selachii o tiburones modernos, al orden de los lamniformes, a la familia Otodontidae, al género Otodus y a la especie O megalodon. Como dato extra, este animal ha tenido demasiados sinónimos y cambios debido al poco material hallado que nos beneficia tener una identificación adecuada de sus afinidades. Sin embargo, en el presente estudio se maneja como el género Otodus. El nombre de megalodón ha tenido demasiado impacto en la cultura popular, y varios hemos visto lo que supuestamente significa. Pero, ¿acaso esto será correcto? Iniciaremos con el nombre del género, el cual tiene más de una alternativa científica viable. Entre los géneros tenemos a Otodus, que viene del griego antiguo significando diente en forma de oreja. Luego tenemos al género Carcharodon, que significa diente afilado en griego antiguo. Y a Megaselachus, que significa tiburón grande también en griego. Mientras que Megalodon significa diente grande. Y usando el género mencionado en el artículo, el nombre significaría diente grande en forma de oreja. Y si menciono este apartado en la etimología es debido a que en redes sociales siempre lo mencionan como diente grande, sin que muchos sepan que realmente se refieren solamente a la especie y no toman en cuenta al género. Una de las mayores incógnitas que tenemos respecto a Megalodon es cómo luciría, debido a que los restos nos han hecho hipotetizar su imagen a lo largo de los siglos, siendo la más popular la forma de un tiburón blanco. Esto no significa que esté bien, pero debido a la poca evidencia de su forma en su momento, fue lo más sencillo y lo que hemos visto representado más comúnmente en la cultura popular. Pero todo esto cambiaría con distintos estudios los cuales comparaban su morfología dental o vertebral, asemejándolo a diferentes tiburones, tratando de reconstruir de forma adecuada la apariencia estimada de este icónico animal. Desde un Cretalamna hasta hacerlo similar a un Cetorhinus o Rincodon. Muchas hipótesis han sido publicadas y con estas diferentes formas que han convencido más o menos a la comunidad paleontológica, hemos llegado a tener una imagen casi inamovible de que este no sería un control C y control V de Carcharodon carcharias, el buen tiburón blanco. Pero, ¿qué look tendría este amigo en base al estudio de Shimada y colaboradores este año 2025? El nuevo estudio sobre Megalodon nos habla de que a falta de esqueletos medianamente bien preservados, se nos ha obstaculizado nuestra comprensión sobre varios aspectos de la biología de este fantástico organismo. Por lo cual, y usando un nuevo enfoque, basaron su estudio en la comparativa de los ejemplares vertebrales conocidos de Otodus megalodon, además de otras 165 especies de tiburones, tanto extintos como actuales, para comparar sus relaciones tanto caudales como neurocraneales. Analizando las relaciones con la proporción del tronco entre los lamniformes, se demostró que este tendría una forma corporal delgada y alargada, calculándole una talla aproximada de hasta 24.3 metros de largo, indicando que una forma corporal similar a Carcharodon carcharias en Megalodon habría generado costos hidrodinámicos sumamente excesivos. Como mencioné anteriormente, el tamaño máximo estimado para el ejemplar más grande conocido en Otodus megalodon se estima en unos 24.3 metros de largo, con un peso de hasta unas 94 toneladas aproximadamente.
y con una velocidad de crucero de unos 3.5 metros por segundo. Algo fascinante también es que el estudio nos deja una estimación de la talla de este al nacer de entre los 3.6 a 3.9 metros de largo, llegando a respaldar las interpretaciones anteriores de su ovovivipariedad, además del comportamiento oófago intrauterino, siendo esta la práctica de los embriones de alimentarse de los huevos producidos por el ovario materno mientras aún están dentro del útero de su madre. Otro dato sumamente interesante de este estudio es que los patrones de crecimiento inferidos corroboran la hipótesis de la aparición de Carcharodon carcharies, o sea, el tiburón blanco, durante lo que fue el Plioceno temprano como una de las posibles razones de la desaparición de Otodus megalodon, esto debido a la competencia directa de la obtención de los mismos recursos. Pero, ¿cómo estimaron y qué más nos dejan saber sobre la talla máxima de este titánico cazador? Sí, yo sé que muchos irán directamente a afirmar las tallas máximas en Otodus. Sin embargo, hasta los autores del artículo mencionan el estudio de Maylon y Hone de 2024, el que habla sobre el peso máximo en Tyrannosaurus, por lo cual debemos de tener en cuenta que las estimaciones son muy variables, más en un organismo como este, así que no se puede asegurar al 100%, ya que carecemos de material más completo. Habiendo dicho esto, decidí analizar las tallas dadas en organismos analizados por Shimada, tales como Cretalamna y el propio Megalodon, debido a que la estimación máxima no sale de la nada. Basándose en el ejemplar fósil IRSNB P9893, el cual posee una gran cantidad de vértebras, llevando estimaciones mínimas de 11 metros y superiores de hasta 16 metros. Y extrapolando estos datos, el mayor ejemplar alcanzaría la talla estimada dada en el artículo, o sea 24.3 metros de largo. Pero si usamos material de un animal mucho más completo, como Cretalamna, donde se tienen estimaciones de las vértebras, el tamaño de Otodus sería mucho menor. Aún así, existe esta incertidumbre entre los rangos de talla, siendo más conservadores tallas de entre 15 a 20 metros para el ejemplar más grande. Pero como mencioné, no se puede asegurar debido al poco material. Aún así, hablamos de un depredador que se compara en talla a los máximos ictiosaurios conocidos y a los cetáceos más titánicos del registro fósil. Antes de terminar, los autores hacen mención que disputas o riñas de quién ganaría entre Otodus o Leviatán carecen de sentido y estas estimaciones no buscan resolver un conflicto que carezca de este mismo. Aún así, yo sé que el colectivo general seguirá preguntándose esto hasta el final de nuestros días. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y si fue así no olviden suscribirse, compartir y apoyar volviéndose miembros del canal. Esto me serviría muchísimo. Espero que también con este video se tomen con pinzas las estimaciones máximas debido a que no son la regla, siendo una extraordinaria excepción en la gran variabilidad de los ejemplares conocidos. Sin más que decir, yo soy Darnix y los veo en un próximo video.